invito a ponerse de pie. En este tiempo pueden tener su Biblia abierta también. Vamos a tener una oración antes de comenzar. Padre, queremos agradecerte, Señor, por este día. Tú nos permites estar aquí en tu iglesia, Padre. Señor, adorándote, glorificando tu santo nombre. Padre, pero primeramente, Señor, queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Señor, sabemos que te hemos ofendido de muchas maneras, Señor, en nuestros pensamientos, Señor, en acciones que hemos hecho hasta esta hora de la mañana. Padre, aún en este tiempo que hemos estado cantando, Señor, y leyendo tu palabra y escuchándola, Señor, nuestras mentes no han estado enfocadas totalmente en ti, Padre. Señor, te pedimos perdón también por las impurezas dentro del servicio, Señor. Padre, porque no lo hemos hecho de todo corazón como tu palabra nos manda. Pero Padre, también entendemos, Señor, que tu misericordia es grande, Señor. Padre, que por los medios de Cristo, Señor, quien es nuestro Salvador, podemos acercarnos delante de ti en este tiempo. Padre, y venir a tu trono de gracia, Señor, poder estar cerca de ti. Padre, y tú presente con nosotros en este tiempo. Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana podamos tener el entendimiento abierto, Señor. Nuestra mente puede estar clara, Señor, a lo que nos dice tu palabra. Señor, que podamos ver aquellas cosas que debemos dejar a un lado, Señor, de nuestra naturaleza caída, pero que tu palabra, Señor, nos ayude a crecer más y más en tu gracia y conocimiento. Padre, ayúdanos también a nosotros a estar enfocados, Señor, concentrados, Señor, que nuestras mentes, Señor, estén totalmente enfocadas en ti. Padre, gracias por cada uno de los presentes, Señor, y bendice esta mañana y este tiempo de exposición de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, puede buscar en sus Biblias el Evangelio de Marcos. Capítulo 3. Específicamente versículos 13 al 19. Dice así la palabra del Señor. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Que el Señor bendiga su palabra que ha sido leído en esta mañana. Hermanos, pueden tomar asiento. Después de un prolongado tiempo en el cual no hemos estado viendo el Evangelio de Marcos, es pertinente hacer un breve repaso por lo que estuvimos viendo y poder entonces entrar a los versículos 3 en adelante. Si usted recuerda, lo que vimos la última vez en Marcos era acerca del hombre que tenía la mano seca o que tenía la mano paralizada. Y nuestro Señor Jesucristo dice que estaba en la sinagoga y estaba ese hombre que tenía su mano paralizada. ¿Qué sucede? Están los fariseos, están los escribas, los religiosos de ese momento, y estaban allí a la expectativa de si Jesús iba o no iba a sanar en el día de reposo. ¿Para qué? Para acusarlo falsamente. Y ese silencio que ellos tenían era un silencio hipócrita, un silencio de complicidad, que no tenían interés en los hombres. Y nuestro Señor Jesucristo les dice: no sacan el buey, no sacan el asno que se ha caído. ¿Acaso un hombre no vale más que un animal? Y dice: calladitos. Dice versículo 6, salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle.
pero no pudieron hacer nada. Versículo 7 en adelante continúa la misma idea y dice, Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud. ¿De dónde era esa multitud? Si usted lo ve, dice Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, del otro lado del Jordán, alrededor de Tiro y Sidón. ¿Por qué lo seguían? Dice, grandes multitudes seguían a Jesús. ¿Por qué? Porque hacía grandes milagros, prodigios. Porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y al final de esa porción, versículos 11 al 13, o desde el 10, dice, aún los endemoniados, dice, reconocían quién era Él. Dice, se postraban los espíritus inmundos. Y dice, tú eres el Hijo de Dios. Ellos reconocían que Él era el Mesías. Sanó, las personas le seguían. Aún los endemoniados reconocían quién era Él. Pero toda esa porción pareciera un paréntesis y nos sitúa entonces en lo que vamos a estar viendo esta mañana, que tiene que ver con la elección o el llamado de los 12 al ministerio, quienes son el pilar o los pilares fundamentales o la base de la iglesia. Versículo 13 dice, después subió al monte y llamó así a los que quiso. Ahora bien, sale una pregunta, ¿después de qué? Bueno, después de todo lo que se menciona del versículo 1 al versículo 11 y dice que Él subió al monte o a la montaña. La pregunta es, ¿qué iba a hacer nuestro Señor Jesucristo en la montaña o en el monte? ¿Quería ver el paisaje? Había tanta gente y dice, necesito un break, necesito un reposo de tanta gente porque me abruma. Por eso se fue al monte. No es lo que dice el texto. Acompáñenme brevemente al Evangelio de Lucas, capítulo 6, que nos va a ampliar acerca de lo que aquí dice. Lucas 6, versículos 12 al 16, nos dice, en aquellos días, Él, Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Interesante. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles. Es decir, entonces, de acuerdo a lo que amplía Lucas, y que es parte de lo que vemos en Marcos, dice, Él estuvo orando en el monte, fue a la montaña a orar para escoger a los 12. Y aquí hay algo bastante práctico para nosotros hoy en día. Pregunto, ¿cómo hace la iglesia, ya sea esta o cualquier otra iglesia, bajo parámetros bíblicos, para escoger a sus pastores o escoger los ancianos de la iglesia? ¿Cuál es el patrón bíblico? En la iglesia, el enfoque no es basado en aquel que tiene el mayor liderazgo. Eso es del mundo. Proyecta la voz, preséntate bien, habla amén, aleluya para que te vean más cristiano. Lleva la Biblia más grande, porque de dicha manera entonces vas a captar más gente. Biblia más grande, más gente, ¿no? No es el más capaz o el que sobresale con las calificaciones en el seminario. ¿Qué le dijo Dios a Samuel cuando iba a escoger a David? Vamos brevemente a 1 de Samuel capítulo 16, versículo 7. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 7.
Dice así, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Si usted tiene una nueva versión internacional allí, y si no la tiene, entonces le voy a leer cómo lo traduce. Y dice así, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. Y continúa y dice, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón, dice Dios. ¿Qué es entonces lo que debe ver la iglesia? ¿Cómo se toma en cuenta una persona para el ministerio? No es tampoco aquel que anda detrás del pastor, entre comillas, para ver si hereda la posición. Pastor, yo me ofrezco para ser su asistente. Pero su vida está alejada de todo, solamente porque quiere el púlpito. Es aquel que tiene el llamado del Señor. Dos cosas aquí. Para aquellos jóvenes, bueno, y también aquellos que son mayores, no sé si el Señor tenga algo preparado para usted, pero dos cosas breves aquí. ¿Cómo yo sé si yo tengo el llamado al ministerio o a algo dentro de la iglesia? Esta es una pregunta que debe considerarse. Si usted piensa que tiene el llamado al ministerio, piense en esto. Si está en el ministerio, imagíneselo, y está en un momento difícil, la congregación se está quedando sin personas o hay una crisis económica, hay cierres, hay toda clase de cosas, ¿se queda en el ministerio o sale huyendo? Esa es una pregunta pertinente. Y de acuerdo a su respuesta, entonces, allí tiene si tiene o no su llamado al ministerio. Si el llamado es del Señor, no importa lo que esté sucediendo, va a permanecer. Porque el llamado es del Señor y no de los hombres. Pero por otro lado, si nuestro Señor Jesucristo se tomó el tiempo para orar, ¿cuánto tiempo tomó para orar? Lucas dice toda la noche o durante la noche para entonces al día siguiente llamarlos. ¿Cuánto más la iglesia del Señor debe tomarse el tiempo para evaluar quiénes son aptos o no? Hoy día me ha tocado ver, y usted también es testigo, de que muchas iglesias están usando criterios personales. ¿Sabe cuáles son los criterios personales o criterios no bíblicos? Lo que Dios le dijo a Samuel, tú estás mirando la apariencia, tú ves la estatura, tú ves el color de los ojos, tú ves cuántos títulos tiene, pero yo miro el corazón. La iglesia debe seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Se tomó la noche para orar para esta decisión importante, sus 12 discípulos. ¿Cuánto? El libro de Hechos, capítulo 13, versículo 2, nos da un ejemplo también de lo que hizo la iglesia. Nosotros tenemos al apóstol Pablo por encima de los otros apóstoles. Está bien, no hay problema. ¿Qué hizo la iglesia de Hechos? Dice que el Señor había apartado a Bernabé a Pablo y a Bernabé. ¿Y qué sucedió? Dice que ellos oraron. Es decir, estaban buscando la dirección del Señor. Aún para quién era Pablo y Bernabé, el Señor se tomó el tiempo y les dijo, apártamelos. Y la iglesia se tomó el tiempo para orar en eso. Es un gran ejemplo para nosotros lo que debemos hacer cuando estamos buscando ministros para nuestra iglesia.
Versículo 13, de vuelta en Marcos. Del 13 al 15, hay dos cosas importantes que tienen que ver con el propósito del llamado. Y esas son fáciles de identificar aquí. La primera, un llamado a predicar. Y la segunda, autoridad para sanar. Así que vamos a ver lo que es el llamado a predicar. El llamado a los discípulos es a predicar. Ahora la pregunta que surge es, ¿qué es lo que se debe predicar? ¿Acaso debemos usar el púlpito para motivaciones personales? ¿O cápsulas informativas de autoayuda? ¿O como está muy de moda, bienestar mental y ahora hay bienestar espiritual? ¿Cuál es el contenido de la predicación? Acompáñenme allí, paso unas páginas hacia atrás en el capítulo 1 de Marcos, versículos 14 y 15. Y allí vamos a encontrar cuál es el contenido de lo que es la predicación que ellos tienen que hacer. Ese versículo 14, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué cosa? Predicando el evangelio del reino. Y dice versículo 15, el tiempo se ha acercado y el reino de Dios, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Dice punto y coma y después dice arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Quieres saber entonces cuál es el contenido de la predicación del evangelio? Es esta, arrepentíos y creed en el evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Ellos no fueron llamados a entretener a las personas. No fueron llamados a tener un evangelio profesional. Ellos fueron llamados a lanzar las redes. Dice, arrepentíos. Abrir las escrituras, proclamar la palabra de Dios. Es decir, ellos tenían que proclamar que Cristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo los haré descansar. Es proclamar que todo hombre y mujer está muerto en sus delitos y pecados. No hay esperanza. Todas nuestras obras son trapos de inmundicia. Y el hombre en su estado natural está condenado eternamente. ¿Qué puede hacer el hombre entonces si no hay esperanza? ¿A dónde puede clamar? Debe venir a Cristo. Acercaos, venid al reino del Señor. A Cristo, no hay otro en quien hay salvación. El evangelio es predicar que los hombres están muertos en delitos y pecados. Y la reacción de la audiencia en este caso es, ¿qué haré? ¿A dónde voy? ¿Qué le pasó a Lázaro? Juan capítulo 11. ¿Qué le pasó a Lázaro? Lázaro se enfermó y se murió. Lázaro no estaba allí putrefacto pensando cómo salir del sepulcro. Nuestro Señor Jesucristo pidió que la piedra fuera removida y dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Salió. Ese es el poder del evangelio. Pero hoy día, tristemente, se está proclamando cualquier cosa menos el evangelión del Señor. Solamente un paréntesis. ¿Usted sabe a quién le pertenece el evangelio? No me pertenece a mí, ni a ninguno de los pastores, ni a usted tampoco.
Romanos capítulo 1, versículo 1 dice, el Evangelio de Dios. Así que si usted lo cambia, si usted añade algo, o yo, ¿qué dice Apocalipsis? Anatema, para hacer una palabra más bonita. ¿Sabe lo que significa anatema? Maldito todo aquel que añada o que quite algo de mi palabra, porque es el Evangelio de Dios. Que el Señor, mi querido hermano, nos ayude como iglesia de Balboa a seguir proclamando su evangelio, porque es de Él, no podemos cambiarlo. Pero sabe, su oración debe ser también que nosotros nos mantengamos en la verdad, porque si no, es mejor que el Señor quite el candelero de la iglesia de Balboa. ¿Sabe lo que significa el candelero, no? Que quite su presencia si nosotros dejamos de proclamar su verdad. Esa tiene que ser su oración también, mi querido hermano. Y usted permanecer también en el camino del Evangelio. No es solamente un llamado a predicar el Evangelio del reino, sino también que tienen autoridad para sanar. Versículos 14 y versículo 15. ¿Qué significa que les fue dado autoridad? ¿Había pensado en eso? Si usted ve los versículos, dice para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Ahora bien, no me ha tocado a mí, he escuchado algunas historias de personas que han sido testigos de exorcismos. No me ha tocado, así que no puedo hablar de ese tema. Pero cuando vemos esto, en el contexto que nos está diciendo aquí, está hablando de sanar y echar fuera demonios, literalmente. Ahora bien, hay otra parte también que involucra esto de echar fuera demonios. Acompáñenme el libro de Isaías, capítulo 61. Isaías 61, versículo 1 dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar, porque me vistió, me salté la página, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Señor, del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. ¿Qué dice Isaías? Dice predicar buenas nuevas a los pobres, lo traduce la Nueva Versión Internacional, sanar heridos de corazón. Así que cuando vemos echar fuera demonios y sanar enfermos, es parte de la predicación del Evangelio, mi querido hermano. Es el contenido. Porque la enfermedad es algo secundario. Cuando me refiero secundario nos recuerda que estamos sujetos todavía a esta naturaleza pecaminosa. Pero más importante es la salvación. Proclamar liberación a los cautivos, liberar libertad a los prisioneros. El texto de Isaías no está hablando de sanar y reprender para tener un culto de sanidad aquí, todo el mundo empiece a caer. No está hablando de eso, y menos de sembrar y cosechar. Dentro de la proclamación del Evangelio se incluye esto: que las personas reciban sanidad, o sea, le hayan sacado demonios, pero la salvación. ¿Qué sucedió con la mujer samaritana? Usted conoce la historia de la mujer samaritana.
¿Qué sucedió con el ciego que recibió sanidad? Pero ¿cree que era más importante la sanidad o lo que él recibió también? Aquellos de los 10 leprosos y uno regresó agradecido. ¿Qué pasó con los paralíticos? ¿Con los endemoniados? Versículo 13 de Marcos 3, perdón, versículo 12, dice que Jesús les decía que no dijeran nada, que él era el Mesías. Pero ¿qué les decía nuestro Señor Jesucristo a varios que sanó? Ve y no peques más. Él los sanó porque era parte de su propósito, mostró misericordia, pero les decía, ve y no peques más. Ahora bien, es importante entonces ahora reformular un poco o profundizar un poquito aquí y hacer la siguiente pregunta. ¿A quién o a quiénes les fue delegada la autoridad? ¿Qué dice Marcos? A los 12, ¿cierto? ¿Quiénes eran esos 12? Los discípulos, Lucas dice, llamados apóstoles. ¿Quiénes entonces son el fundamento de la iglesia? Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios 2:20 viene hablando de toda la obra de Cristo después de la iglesia. Capítulo 2, versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles y profetas, es decir, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. La piedra del ángulo es donde el fundamento está apoyado. Es decir, entonces que la autoridad dada a los apóstoles, después ¿a quién es que le llega? A la iglesia. Pero ¿cómo entonces va a llegar a la iglesia? Para eso vamos a ver Mateo 16. Versículo 18. El versículo 16, Mateo 16, 16. Nuestro Señor Jesucristo preguntó, ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Y Pedro, siempre apresurado, dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Y nuestro Señor le responde, dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. No es en un hombre. Sí, lo que pasa, puede brincar alguno que tenga contexto católico romano. Ahí le dio las llaves a Pedro solamente. No. Sobre la declaración, yo te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra, sobre la declaración que tú has dado de que yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, voy a fundamentar mi iglesia. Y tú como apóstol vas a recibir las llaves del reino, vas a recibir la autoridad. Es lo que está diciendo el texto. Por defecto, entonces, no solamente Pedro, sino los apóstoles tienen la autoridad. Por eso nosotros somos una iglesia apostólica.
No porque venimos directamente por Roma o seguimos los lineamientos de Roma, sino que nuestro fundamento es apostólico. Eso nos lleva entonces un poquito más adentro. ¿Qué son las llaves del reino? Heidelberg, Catecismo de Heidelberg. Usted puede buscar y puede anotar eso. Domingo 31 del Catecismo de Heidelberg, pregunta 83 a la pregunta 85. Da muchos más detalles acerca de eso. Yo no voy a tomarlo, explicarlo todo porque nos extenderíamos. Pero la pregunta 83 dice, ¿qué son las llaves del reino? Y responde de una manera puntual y precisa. La predicación del Santo Evangelio y la disciplina eclesiástica, con los cuales se abre el cielo a los fieles y se cierra a los infieles. Se acabó. Sencillo. Esa es la autoridad que le ha sido delegada a la iglesia por medio de los apóstoles, por medio de sus ministros. Puede buscar la pregunta 84 y 85 también. Pero el 83 dice, define qué son las llaves del reino. La 84 explica cómo se abren los cielos y el 85 dice cómo se cierra. ¿Qué necesitamos? ¿Qué más necesitamos en la iglesia, mi querido hermano? ¿Necesitamos luces? ¿O necesitamos humo para que cuando viene el pastor y sale desde abajo de la plataforma y todo el mundo aplaudiendo? Porque, es que la educación hoy día ha cambiado y hay que hacerlo todo llamativo. No, mi querido hermano. La predicación, aunque involucre enseñanza, es superior a la enseñanza. Es la palabra de Dios. Tal vez a alguien se le ocurre tener mimos. Movamos el púlpito, movamos la mesa del Señor para tener pongamos un estante aquí y tengamos mimos en la mañana. Porque hay que introducir también a los niños a la iglesia. No, Señor. Eso no es el llamado de la iglesia. Eso se puede hacer en la escuela dominical, se puede hacer en otro momento. Hoy se celebra el Día del Niño. Está bien, se puede hacer en otro lado, pero no dentro de la iglesia. ¿Sabe qué necesita la iglesia? Lo que en la teología reformada se llama los sencillos medios de gracia. Sencillos medios de gracia. ¿Sabe cuáles son esos sencillos o simples medios de gracia? Eso es lo que necesita la iglesia y no lo hace. Predicación, sacramentos, oración y disciplina eclesiástica. Se acabó. Usted quiere que la iglesia crezca, predique el evangelio. Como dice en el Evangelio de Marcos, no por medio de otra manera. Es un error pensar que todos aquí son cristianos. Tristemente, no todos son cristianos. Por eso todavía hay que seguir proclamando el evangelio aún aquí adentro. Usted puede tener 20 años aquí sentado, yo puedo saber dónde se sienta siempre y puede ser que su corazón no ha cambiado. Hoy estuvimos con la confesión bautista, pero durante meses estuvimos con el credo de Calcedonia y repetirlo una y otra vez. Pero eso no hace ningún efecto si el Espíritu Santo no hace la obra redentora en su vida, mi querido hermano. Debemos seguir proclamando el evangelio, usar los sencillos medios de gracia, esa autoridad que le ha sido delegada a la iglesia. No más. ¿Sabe cuál es el propósito de los sencillos medios de gracia, de esas llaves del reino que le ha sido dada a la iglesia?
algo muy sencillo: perfeccionar a sus santos. ¿Sabe por qué? Porque involucra salvación. Permítame preguntarle, ¿ha creído en Cristo? Usted que está aquí, ¿ya ha creído en Cristo? ¿Ya ha venido a Él para que le salve? ¿Ya ha visto, Señor, no tengo esperanza? Me voy al infierno sin ti. ¿Qué puedo hacer? Involucra también una transformación en su vida. Teológicamente, ¿sabe qué es eso de transformación en su vida? Santificación. ¿Sigue luchando con el pecado cada día? Espero que sí. Porque si usted no lucha, está muerto. Y el muerto no tiene vida y por tanto no es cristiano. Pero si usted está caminando y lucha y vuelve y Señor, ayúdame con este pecado, y 2 días está victorioso y al tercer día cae y dice, Señor, ¿qué pasa? No me amas lo suficiente. Soy tu hijo favorito, piensan algunos. Si usted sigue luchando, va por buen camino, porque Efesios 4 dice, dejad la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y revestíos del nuevo. Pero si está luchando, y le decía, va por buen camino, ¿sabe por qué? Porque usted no es el único que lucha, todos luchamos. Es más, el apóstol Pablo nos da un fabuloso trabalengua que lo animo a que se lo memorice. Romanos capítulo 7. Versículo 19 al 25. Es bastante extenso, pero desde esa porción está bien tomar. Versículo 19 de capítulo 7 de Romanos dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Él no está diciendo la culpa es del pecado, porque él tiene pecado en su vida. Y cada uno de nosotros, si lucha, dice, Señor, ayúdame. No hago lo que debo hacer. Esa es la oración de confesión que teníamos antes. Dice, lo que debo hacer no lo hago, sino lo que no debo hacer, eso hago. Dice, no hay nada bueno en mí. Pablo nos recuerda entonces aquí en Romanos que seguimos siendo seres caídos, pero luchamos. ¿Está luchando, mi querido hermano? Conversión, transformación en su vida, pero todavía falta algo. Esperanza futura. Cuando seamos totalmente redimidos, no habrá más dolor ni sufrimiento. ¿Sabe cómo se llama eso? Glorificación. Si usted quiere dejar de pecar hoy día, solamente hay una forma. ¿Sabe cuál es? Ir a la presencia del Señor en estos momentos. Pero mientras estemos aquí, tenemos que seguir luchando, pero anhelar lo que viene. Allá, mi querido hermano, es donde debe estar nuestra mirada. Sí, la vida está cara. Hay protestas, hay de todo, pero nuestra mirada como pueblo del Señor debe estar enfocada en la ciudad celestial, allí donde no habrá más dolor y sufrimiento, y toda lágrima será enjugada. ¿Usted ha perdido seres queridos? Allí estarán, si eran de parte del Señor. Y esto no se puede hacer, mi querido hermano, convertir a nadie, transformar a nadie, ni dar esperanza futura por medio de charlas motivacionales, ni prédicas psicológicas.
Solamente por medio del Evangelio del Señor. Y eso es lo único que se debe proclamar. Y se debe proclamar aquí en este púlpito. Por eso le fue delegada autoridad. ¿Para qué? Para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Porque de una u otra manera usted y yo estábamos muertos o con una enfermedad terminal por causa del pecado. Para edificación de la iglesia. Prepararnos también para la gloria futura que vendrá. Versículo 16 al 19. Esta es una parte más práctica. ¿Y por qué digo más práctica? Porque aquí hay una lista de los 12 discípulos, bueno, los 13 discípulos, y ahora ustedes van a ver por qué, que entendieron lo que era el llamado del Señor para sus vidas, la elección de los 12 como pilar fundamental de la iglesia. Tenemos a Pedro, Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, pero otro Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el cananista, que es también Simón Celote, Judas Tadeo y Judas Iscariote. ¿Cómo murió Pedro? Pedro murió crucificado boca abajo. Eso dice la tradición, eso dice la historia. A eso es lo que me estoy ciñendo en estos momentos, solamente. ¿Cómo murió Jacobo, el hermano de Juan? Hechos 12, versículo 2 nos dice que Herodes mandó a que él perdiera la cabeza. Lo decapitaron. No, lo mataron. ¿Qué pasó con Juan? Juan fue exiliado en la isla de Patmos. ¿Qué sucedió con Andrés? Él fue crucificado en forma de X. Por eso usted conoce la bandera de Escocia, se conoce como la cruz de San Andrés. Felipe murió crucificado también al revés. Y es interesante porque él estaba crucificado con Bartolomeo, o Bartolomé, que es Natanael. Y dice que mientras Felipe estaba en la cruz, estaba predicando el evangelio. Y a causa de la predicación del evangelio de Felipe, soltaron a Natanael. Felipe murió en la cruz. Pero Bartolomeo o Natanael, más adelante, fue torturado y desollado vivo. ¿Sabe lo que es ser desollado? Le quitaron la piel vivo. Mateo fue martirizado en Etiopía. Tomás, según hay algunas tradiciones allí que cambian, pero lo mataron en la India. Jacobo, hijo de Alfeo, lapidado. Lo mataron con piedras. Simón el Celote fue martirizado. Él estaba junto con Judas Tadeo, o siempre están relacionados, pero Simón el Celote fue cortado a la mitad con una sierra. Judas Tadeo lo mataron con un hacha, y por eso siempre hay un hacha con él. Judas Iscariote, que no era del Señor, se ahorcó. El apóstol 13, ahí es lo que le decía. Pablo. ¿Qué pasó con Pablo? Como él era ciudadano romano, tuvo el privilegio de ser decapitado, pero lo mataron. El llamado que recibieron estos hombres, mi querido hermano, los llevó a la muerte. Los llevó a la muerte por predicar la verdad. Esto nos debe hacer pensar acerca de nuestro compromiso con el Señor.
La iglesia de Dios tiene un cimiento firme, tiene una sana doctrina. Se derramó mucha sangre inocente por causa de la verdad. Y nosotros como cristianos del siglo XXI todavía quejándonos. Es que el gobierno no resuelve. La vida está cara. Sí, es cierto, pero estamos en un mundo caído. Yo no digo que no podemos pensar. Es difícil la vida, es la realidad. Y no como me dijeron en estos días que tú vives en otro mundo. No, no es que vivo en otro mundo. ¿Qué dice la Biblia? Cuando pensamos en el compromiso cristiano de los apóstoles, ¿realmente yo estaría dispuesto a morir por la verdad? ¿Realmente la iglesia, nosotros como Balboa, estamos dispuestos a seguir predicando el evangelio como es, cueste lo que nos cueste? Estos 12 murieron. ¿Y qué hay de usted y qué hay de mí? El Señor llamó a los 12 y les dio dos cosas, una sola responsabilidad que involucra dos cosas: predicar el evangelio y autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado y está aquí, está con nosotros. Él ya, pero no todavía, pero está. Y hay algo que a mí me gusta recordar, y es algo que también le menciono a mi hija. Debemos ser sal y luz en este mundo. Y por ser sal y luz en este mundo, puede pasar lo que les pasó a los apóstoles: ser perseguidos, sufrir, pero por la verdad. Usted y yo gozamos de mucha libertad, aún dentro de la iglesia, gracias a que estos hombres fueron comprometidos con predicar lo que es. Pero si usted y yo somos negligentes, ¿sabe lo que va a pasar en 100 años con la nueva generación? Por eso dice el fundamento. Y usted y yo debemos seguir cimentando la verdad de Dios. Vivirla, pero también predicarla. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por el tiempo que nos has dado con tu palabra. Padre, y poder ver aquí, Señor, que tú llamaste, Señor, a estos hombres. Señor, tu Hijo subió al monte y se tomó el tiempo para orar por ellos. Padre, pero también nosotros podemos ver que estaban comprometidos con tu verdad. Señor, tú le diste la fuerza, Señor, el denuedo para poder predicar tu verdad, Señor, y morir por ella. Padre, ayúdanos también como tu pueblo, Señor, a serte fieles a ti. Padre, estar comprometidos, Señor, como estos hombres. Señor, porque las siguientes generaciones tienen que escuchar tu verdad. Padre, nosotros debemos caminar cada día, Padre, apoyados en ti. Señor, confiados también, pero por encima, Señor, de todas las cosas, recordar, Señor, que eres tú quien nos ayuda cada día. Gracias, Padre, por cada uno de los presentes y por mis hermanos aquí. En nombre de Cristo Jesús. Amén.